actual ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, ¿no? Por eso dicen que no le llevaron a la foto de la Moncloa. Bueno, ay, madre mía. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, de una de las asociaciones de autónomos, la mayoritaria. Muy buenas tardes, don Lorenzo, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carmen. Bueno, ya ve que estamos, lo del salario mínimo da para mucho porque, claro, están intentando colar y en muchos medios lo cuelan, el mensaje de que esto lo que hace es fomentar el consumo y entonces como mejora el consumo, mejora el rendimiento de las empresas y del comercio y de los bares y tal, y luego te vas a los datos y dice, oiga, que no, que es que resulta que se pierde empleo en el sector agrícola, se pierde empleo en los jóvenes, se pierden menos formados, en las empleadas de hogar, en los autónomos, que es que el año pasado, señor Amor, se crearon 7.500 frente a los 34.700 del año anterior. Una quinta parte. A ver, Carmen, si subir salarios fuera tan bueno para la economía y para el consumo, lo que no entiendo es por qué solo ha subido un 2% el salario de los funcionarios. También, que son muchos, ¿vale?, para consumir. Es decir, claro, lo que pasa es que subir el sueldo de los funcionarios va a déficit y subir el salario mínimo va al déficit de las empresas y por tanto eso no importa tanto, ¿vale? Una vez dicho esto, es evidente, ¿no? Es evidente, estaba escuchando tanto a Susana como a Israel, que creo que han dado en la diana, ¿no? En este momento hay 9 comunidades autónomas que ya el salario mínimo supone el 60% o más del 60% que el salario medio de esas comunidades autónomas. Por tanto, se está cumpliendo la Carta Social Europea. Extremadura, donde hemos oído en estos últimos días a su presidente quejarse, es el 67%, el salario mínimo para 2020, 1.108 euros en 12 mensualidades, es el 67% del salario medio que hay en esa comunidad. Canarias el 65%, Andalucía el 62%, Castilla-La Mancha está en el 62% y efectivamente, como bien se decía, subir 50 euros en Madrid pues se nota poco porque está en el 50% del salario medio. Tampoco afecta igual a todos los sectores de actividad, pero tampoco a todo el tamaño de empresa. Hay que decir que esto donde afecta principalmente es a los autónomos y a las pequeñas empresas. No hay ninguna empresa, muy pocas empresas del IBEX 35, por no decir ninguna, tiene a sus trabajadores en el salario mínimo. Tengamos claro esto. No quiero meterme con la COE porque sí, pero todo esto se lo dijo el señor Garamendi al sentarse en la mesa y aceptar esos 950. Yo estuve en una reunión antes de que el señor Garamendi diera el visto bueno, y el señor Garamendi, en el que, bueno, yo tengo que decir que he participado y he conocido de primera mano todas las negociaciones. Aquí había 2 opciones: o metíamos a todo el tejido empresarial en que subiera 1.000 euros, o nos quedábamos con 950. Otra opción no había, y evidentemente la opción que se ha cogido es un acuerdo con 950. En una negociación uno tiene que ceder y no siempre se puede llegar a la victoria. Nuestra postura no estaba en 950, estaba en algo menos, pero para que no llegara a 1.000 euros tuvimos que quedarnos en 950. Es cierto que además advertimos que había sectores que había que sentarse en una mesa con ellos, como es el sector agrícola, y advertíamos que sectores que trabajan con la administración pública hay que solucionar los problemas de que los contratos públicos no se adaptan a la subida que está teniendo. Pero como comprenderá, creo que para nosotros, antes de tener una subida de 1.000 euros, que hubiera sido un daño, y lo hemos advertido, no somos sospechosos de poner de manifiesto el daño terrible que ha hecho la subida del 22,3% en el año 2019, pero antes de vernos un decreto, que esto hay que tenerlo en cuenta, el gobierno es el que tiene la capacidad para marcar el salario mínimo. Y le quiero, yo solamente recordar, hace 10 días el salario mínimo subía a 1.000 euros con o sin acuerdo.
En el BOE lo vamos a ver el día 5 de febrero, el 5 de febrero, en 950. Buenas tardes, presidente. Soy Israel García Juez, pero... ¿Qué tal, Israel? Usted nos está describiendo básicamente una extorsión, no una negociación. Usted lo que nos está diciendo, don Lorenzo, es si nosotros no aceptábamos esos 950, nos metían un cuerno de 1.000. Entonces ha hecho una contención de daño y se ha dicho, pues mejor será 950 que 1.000. Eso yo no lo percibo como una negociación, sino como unas lentejas, ¿no? Bueno, es que hay dos opciones, o lo toma o lo deja. Ya. Qué triste. Ya, pues vaya un diálogo social. A eso iba. Es que las veces son así. Pero el año pasado se lo metieron sin negociación ni nada. O sea, efectivamente. Podían haber dicho, oye, ya que os la metimos el año pasado, pues este año vamos a no subirlo. Qué bonito eso. Perdón. Claro. Llama a Paje y que te deje un poco de vaselina. Carmen. Dios mío, el año pasado, pasado, que me pierdo. Evidentemente nosotros sabíamos que lo mismo que el año pasado no hubo pudor para subir un 22,3%, este año tampoco había, de la misma razón no había pudor para haber subido un 11%. Pues por eso tiene razón Israel, querido Lorenzo, buenas tardes, un abrazo fuerte, que hace mucho que no hablamos. Por eso tiene razón Israel cuando dice que esto de negociación tiene poco, pero sí, lo has dicho clarísimamente. Hablando del diálogo social, que decía Carmen lo del diálogo social, Pero Susana, quiero dejar claro una cosa, sí ha habido negociación porque nosotros partíamos de una base inferior y ellos partían de la base superior, luego bajó a otra cantidad y bueno, al final hubo un término intermedio que en esa negociación como todo, hay también puntos intermedios como los que he dicho, ¿no? Es decir, que se tienen que sentar con el campo y no hemos parado de reclamarlo, y también lo que hemos dicho de los contratos públicos. Y además se ha dicho claramente, ¿no? O sea, por nuestra parte hemos reconocido que esto hay comunidades autónomas que va a hacer más daño que en otras, claro, y también hemos dicho que hay sectores que va a hacer más daño que en otros. Una cosa, lo que te iba a preguntar, Lorenzo, sobre el diálogo social, que Carmen sacaba ese tema. Yo ayer por la mañana escuchaba con muchísima perplejidad en otra cadena de radio a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, decir que se ponía en marcha después de muchos años el diálogo social en España, abriendo esas dos mesas, la de negociación colectiva y la de la subcontratación, y el periodista le decía, pero vamos a ver, ¿cómo que no ha habido diálogo social? Lo hubo con la señora Báñez, lo ha habido con la ministra socialista antecesora suya, que es Magdalena Valerio. De verdad que este adanismo de pensar que todo empieza ahora de la mano del gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos. Somos ecologistas, somos demócratas. ¿Cómo lleváis eso en la COE, por favor, después de tantos años de diálogo social? Yo estuve, que quizás soy de los más viejos en el lugar, ¿no? Estuve con la ministra el miércoles y le recordé que empecé a negociar en esa misma mesa con Arena, luego vino Pimentel, luego vino Aparicio, luego vino Corbacho, claro, luego vino Valeriano, luego vino Fátima Báñez, nunca se ha interrumpido Magdalena Valerio, y luego está ella. Es decir, le venía a recordar que nosotros, tanto ATA como la COE, negociamos con los gobiernos, no con los partidos políticos. El año pasado la subida del salario mínimo que hablábamos antes fue un acuerdo de partido, no de gobierno. Y nosotros negociamos con gobierno, no con partidos, con el que esté, y el diálogo social ha existido antes. Yo recuerdo de Arenas, por ejemplo, el acuerdo del Pacto de Toledo, la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y voy recordando de ministros cosas que se han ido haciendo, ¿no? Todas las reformas laborales, sin ir más lejos, no me haga hablar que le saco a Cuevas, ¿eh? No me haga hablar que le saco a Cuevas. Que yo sí estaba allí. Sí. Nos acordamos bien del señor Cuevas. Señor Cuevas y Ferrer Salat. Lo importante, casi nada lo importante es que lo importante es que haya acuerdos, ¿no? Yo creo que ahora hay que sentarse más en olvidar la ideología, en pisar un poquito más la calle y en ver lo que necesita la gente. Y desde luego, desde APA vamos a trabajar por los autónomos, pero como vicepresidente de COE, la COE va a estar por el interés general de la sociedad y del tejido empresarial. Bueno, pues ahora la reforma laboral, a ver si es negociación o extorsión también. De ahí que esperan, porque claro... La negociación ha empezado hoy. En esto lo que decimos,
lo que decimos que vamos a ir partido a partido. Nosotros, desde luego, no estamos por derogar la reforma laboral. Pues todo aquello claro. Bueno, vamos a ver. Hay miembros del gobierno que también están sí, más o pero menos. Vamos a ver. Yo tengo confianza. Yo tengo confianza que nosotros aportemos para mejorar la reforma laboral, para que haya más trabajo digno, para que haya más trabajo estable. Ahora, cuidado. Aquellos que critican la reforma laboral y que más duro han sido criticándola no han tenido pudor en usarla, ¿eh? Hombre. Segundo, con lo mala que es la reforma laboral, hemos terminado con una desaceleración en el empleo, pero con un crecimiento que hemos conocido ayer de un 2%, generando 400.000 empleos. Y con un crecimiento que se prevé el año que viene, 2020, del entorno del 1,5-1,6%, vamos a generar, o se prevé generar, en torno a la mitad, 200.000 empleos. Quiere decir que ¿qué nos puede pasar si no tenemos esa herramienta? Por tanto, cuidado, que yo pocos políticos he conocido a lo largo y he nombrado unos pocos ministros de trabajo que se peguen tiros en el pie. Bueno, ya veremos. La última pregunta, con todo el cariño que le tengo y el respeto, pero yo me debo también a mis oyentes. Y desde hace muchas semanas tengo a un montón de oyentes y de tuiteros que quieren saber cómo se elige al presidente de ATA, porque ponen en duda que ellos no pueden votar, que no sé qué. Por favor, cuénteles de una vez por todas cómo se votan en las asociaciones de autónomos. Bueno, vamos a ver. Quedo fenomenal. Yo le voy a decir, nosotros tenemos ahora mismo un proceso electoral que se convocó el pasado miércoles. Proceso electoral que está abierto. La asamblea de ATA la conforman 500 compromisarios. Esos 500 compromisarios están repartidos entre más de 300 organizaciones. 300 organizaciones que tienen que elegir entre ellas sus compromisarios. Esto es como si fuera un partido político. Y esos compromisarios serán los que acudirán a la asamblea el próximo 9 de marzo y depositarán su voto. Se puede presentar el miembro que quiera de la organización que quiera, siempre que sea compromisario y miembro de esa asociación. Bueno, el que quiera puede presentarse. Yo ya he dicho y lo dije en mi junta directiva, que me voy a presentar a la reelección, pero esto es abierto. Evidentemente, en ATA solo puede votar, solo puede ser elegible aquel que, en base a la Constitución y la libertad de asociación, paga una cuota, que son 150 euros al mes. Y ya he elegido en su organización. Vale, entendido. O sea, aquí los cauces son absolutamente democráticos. Mire, esto es como la transparencia, ¿no? Nuestras cuentas son públicas, están en la web y está a disposición del socio autónomo que pertenece a ATA y está a su entera disposición. Puede ser elector y elegible el que le apetezca. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Amor. Que tenga un buen fin de semana, que todavía queda mucho. Adiós. Un saludo para ti, para Israel. Hoy hemos conocido los datos de crecimiento económico de España correspondientes al cuarto trimestre del año 2019 y también, por extensión, los datos atribuibles al conjunto del año. Y la verdad es que las cifras no son precisamente positivas. En primer lugar, el crecimiento económico de España durante todo el año 2019 es de un 2%. Es decir, la economía española produjo en el año 2019 un 2% más de bienes y servicios que en el año 2018. Se trata del ritmo de crecimiento más lento desde el año 2014. Además, si en lugar de enfocarnos en el conjunto del año, en lo que se produjo en los 4 trimestres del ejercicio, nos concentramos únicamente en el último trimestre, en el cuarto trimestre de este año, veremos que el crecimiento en términos interanuales, es decir, cuánto produjo de más la economía española en el cuarto trimestre de 2019 con respecto al cuarto trimestre de 2018, veremos que el crecimiento ya no fue del 2%, sino del 1,8%. De nuevo, un ritmo de crecimiento que se va desacelerando trimestre tras trimestre de manera ininterrumpida. En segundo lugar, y si nos seguimos enfocando en el cuarto trimestre del año 2019, algunos han querido ver un cierto optimismo
a este dato debido a que en términos intertrimestrales, si comparamos la producción del cuarto trimestre de 2019 con la producción del tercer trimestre de 2019, la tasa de crecimiento es del 0,5%. Una tasa de crecimiento superior a la del tercer trimestre con respecto al segundo o a la del segundo con respecto al primero, debido a que en estos dos trimestres fue del 0,4%. Es decir, lo que tendríamos, si nos fijamos en la tasa intertrimestral, es en apariencia una cierta reaceleración de la economía española. Es verdad que venimos de un periodo de desaceleración continuado, pero podríamos estar viendo en el cuarto trimestre del año un cierto empuje al alza. Esta última lectura sobre la posible reaceleración de la economía española en el cuarto trimestre del año 2019, que es una lectura legítima, debe sin embargo matizarse muy seriamente una vez desagregamos los componentes del Producto Interior Bruto, es decir, una vez nos preguntamos cuáles han sido los motores que han impulsado ese crecimiento intertrimestral del 0,5% durante este último trimestre del año. En primer lugar, el consumo de las familias durante este cuarto trimestre del año, con respecto al tercero, crece un 0%. Es decir, no hay expansión, no hay aumento en absoluto del consumo de las familias. Esto no había sucedido desde el inicio de la recuperación económica. Todos los trimestres desde el año 2014, trimestre tras trimestre, el consumo de las familias se había expandido. En el cuarto trimestre de 2019, el consumo se mantiene plano. Segundo hecho, a mi juicio, todavía más relevante. La inversión empresarial se desploma. En términos intertrimestrales, la inversión empresarial cae un 2,5%. Si anualizáramos este dato, es decir, si este dato se repitiera trimestre tras trimestre, tendríamos una caída anual de la inversión del 10%. Como podemos observar en el gráfico, se trata con diferencia de la caída de la inversión empresarial más intensa desde que ha empezado la recuperación económica. En otras palabras, el consumo privado y la inversión privada están temblando, están tiritando. El consumo se mantiene plano y la inversión cae. No es que crezca menos de lo que... No, es que cae. Y por tanto el sector privado está en una situación de impasse, en una situación de espera. No sabe muy bien cuál va a ser el panorama futuro y de momento se mantiene prudente. Pero si el consumo de las familias está estancado y la inversión empresarial se ha desplomado, ¿qué ha sido lo que ha impulsado el crecimiento económico durante este cuarto trimestre? Pues lo han impulsado dos factores, uno positivo y el otro negativo. El factor positivo, que es ajeno a nosotros, es que durante este cuarto trimestre del año la situación internacional ha mejorado ligeramente. El cuarto trimestre de 2019 fue el trimestre en el que el Brexit llegó a un acuerdo y por tanto parte de la incertidumbre se solventó, y también el trimestre en el que Estados Unidos y China firmaron una tregua comercial y por tanto también los flujos comerciales internacionales volvieron a repuntar un poquito. Todo esto ha permitido que el sector exterior de la economía española haya tirado del carro y haya impulsado un poco el crecimiento económico, contrarrestando el enfriamiento del consumo privado interior y de la inversión privada interior. Pero hay un segundo factor que este no es positivo y que es otro de los motores del crecimiento económico, ficticio en todo caso, de este cuarto trimestre, que es el consumo público. Las administraciones públicas siguen gastando por encima de sus posibilidades, siguen endeudándose, y este endeudamiento cuasi estructural, porque no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para corregirlo, es el que está manteniendo un nivel de actividad artificialmente alto. E insisto en lo de artificialmente alto porque, a pesar de que no hemos hecho muchos esfuerzos hasta la fecha, en los últimos 2 años, Bruselas, la Comisión Europea, sí nos está exigiendo que ajustemos mucho más el déficit, que dejemos de endeudar a las generaciones futuras para impulsar artificialmente la actividad en la generación presente. Y obviamente hay dos formas de lograr este ajuste del déficit. Una, con menor gasto público, de manera que el consumo público dejará de crecer tanto como lo ha hecho hasta la fecha y no impulsará artificialmente el crecimiento económico, o
si el gobierno no quiere gastar menos, si quiere mantener su nivel de gasto, lo que tendrá que hacer es subir impuestos al sector privado, impuestos que pagarán familias y empresas, unas familias que están dejando de consumir y unas empresas que están reduciendo sus inversiones. Por tanto, si aprobamos una batería de nuevos impuestos sobre familias y empresas para financiar el gasto público, lo que sucederá es que el consumo se contraerá y la inversión se contraerá todavía más. Lo comido, el gasto público, por lo servido, la contracción del consumo y de la inversión privada. Por tanto, estamos ante un panorama cuando menos inquietante. Por un lado, el sector privado no está tirando del carro. El sector privado está esperando a ver qué sucede en la economía española. Por otro, el sector exterior, de momento, tira del carro y seguirá tirando si no hay un rearme proteccionista, si no hay nuevas tensiones proteccionistas y nuevas guerras comerciales en 2020. Pero el otro componente que está impulsando nuestro crecimiento es un gasto público que no se va a mantener como hasta ahora durante los próximos años. Por tanto, si el sector privado no vuelve a tirar del carro y el sector público deja de endeudarse para tirar artificialmente del carro, podemos asistir a tasas de crecimiento económico bastante menores que las que hemos visto en este trimestre. Salvo que estemos ante una anomalía y en los próximos trimestres familias y empresas vuelvan a confiar en la economía española, que tampoco es algo que quepa descartar de plano, pero salvo que estemos ante esa anomalía, el crecimiento económico previsible para los próximos trimestres es un crecimiento menor incluso del que hemos experimentado en el cuarto trimestre del año 2019. Y menor crecimiento económico es menor creación de empleo, es menor aumento de salarios, es menor bienestar en general para el conjunto de la sociedad. Si a esta economía, que está mucho más debilitada, le añadimos una voluntad decidida del gobierno de contrarreformar muchas de las medidas que han permitido que esa economía ganara impulso en los años anteriores, y le añadimos también la voluntad declarada del gobierno de subir masivamente impuestos sobre todos los ciudadanos, tenemos un mix como poco preocupante para la próxima legislatura. Este no es el momento para hacer experimentos ni siquiera con gaseosa. Debería ser el momento de acometer reformas estructurales, liberalizaciones de mercados que llevan aparcadas desde el año 2013, que permitan impulsar nuestro crecimiento potencial y que por tanto le den nuevo vigor a la economía ahora que está frenándose, y en lugar de subir impuestos y desincentivar que las familias gasten y sobre todo, que este es el motor real del crecimiento a largo plazo, que las empresas inviertan, en lugar de desincentivar todavía más esto, deberíamos estar incentivándolo con menores impuestos que incrementen la rentabilidad de las inversiones y que incrementen la renta disponible de las familias. Pero no parece que vaya a ser así. Lo que va a suceder, parece ser, es que se les van a subir todavía más los impuestos, se les va a desincentivar todavía más que inviertan y que gasten y que consuman, y en contrapartida quien va a consumir y quien va a invertir de una manera probablemente discutible va a ser el sector público con el dinero que les haya arrebatado a los anteriores. Este es el panorama en el que estamos. Muy probablemente estemos ante el peor trimestre en materia de crecimiento económico desde que comenzó la recuperación.